Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Carla Hack y me llaman Marijo. Este es el canal del Sendero de la Diosa 369 y como viste, este es un video para nuestros queridos libranos o de las personas del signo Libra, puede ser Sol, Luna o Ascendente. Bien, este maravilloso signo del grupo Aire. Vamos a ver qué nos quieren decir los maestros y guías en el día de hoy. Es primera vez que hago videos signo por signo, así que ténganme paciencia. Ay, qué bonita la paz. Vamos a ver otra más. Esta se quiso. Esta se quiso. Mira, querido librano, librana, para poder... Esta quedó debajo. Para poder tener y obtener esa paz que tanto deseas, bien, tienes que comenzar a ser compasivo tanto contigo como con el resto del mundo. Y tienes que aprender a perdonar. Puede ser para ti, perdonarte a ti misma por situaciones que crees que pudiste haber hecho mejor o situaciones con personas que fuera de ti que te hicieron de una u otra forma daño. La única forma de nosotros poder tener paz es estar libre de sentimientos de tristeza, de rabia, de dolor por engaño, por traición, por lo que sea. Y eso se consigue a través del perdón. Nosotros cuando nos volvemos compasivos, no es que seamos mejores que los otros, nosotros nos volvemos compasivos porque entendemos y comprendemos que esa persona que nos hizo daño en su momento está pasando también por un proceso y que esa persona no tiene la fórmula para salir del dolor que está viviendo en ese momento que me hizo en mí tal o cual cosa. Bien, entonces para poder llegar a la paz que tú tanto deseas, para poder llegar a este punto, tienes que aprender a perdonar. Sobre todo ser compasivo contigo y con los demás. Si no estás en un punto en donde ya quisieras estar realmente, sé compasivo contigo. Si tú crees que tú cuando tenías 15 años dijiste que a los 40 ibas a tener casa, carro, no sé, y ya tienes 40 y todavía no lo tienes, sé compasivo contigo. Bien, aquí nadie está para jugarte. Perdónate a ti por las cosas que has dejado de lado por ayudar y atender a otras personas, que te has dejado de un lado. Pero para comenzar a generar, a vivir en esa paz, en esa armonía que tanto deseas, tienes que comenzar a hacer eso. Bien, entonces vamos a ver con el tarot qué nos quieren decir. Bien, por dónde van los tiros, como decimos, con respecto a nuestro querido signo de Libra. Una cartita, por favor. Sale la primera. Vamos a sacarlas todas. Ay, me encanta. Mira, aquí hay mucha energía femenina bueno, el tarot es súper femenino, ¿no? Pero habla de las reinas y esa energía es de benevolencia justamente, de compasión. Ay, qué bonito. Mira, al momento en que tú comienzas a sentir esa paz porque has olvidado todo lo que tienes que olvidar y perdonar y has podido tener esa compasión contigo misma, es como que tú te estás dando un regalo de superación increíble que tú ni tú misma sabes. Es como que cuando tú comienzas a estar en esta sintonía de esta vibración, porque recuerden que las emociones son vibraciones, vas a comenzar a adelantar el proceso de todos esos frutos que vas a cosechar por la siembra tan bonita que has hecho, que es hacia esto, hacia la felicidad completa, hacia la familia,
a sentirse, vas a tener una claridad súper, o sea, vas a tener una mentalidad súper clara, vas a saber lo que quieres y vas a ir por eso y lo vas a tener mucha estabilidad. Ay, me encanta. Mira que los Libras siempre tienen que estar buscando el equilibrio. A quien tienes que perdonar, fue alguien que te hizo, sí, fue alguien que te hizo pasar por momentos difíciles. Y de hecho fue tan así que fue como que te conseguiste a alguien súper distante y esa persona te hizo que te sintieras mal, pero fue como que a través de una traición. Después de esta, no es como una traición, como que alguien se aprovechó de la situación en la que estabas pasando y sacó provecho, algo así. Y esa situación te dejó como que así, amarrado, con vendados los ojos sin poder salir, pero es por los pensamientos. Muy bien, hasta que llegó la fuerza para salir de allí. Y esa fuerza se consigue a través del perdón y la compasión. Vamos a ver 3 carticas más para después irnos con los mensajes. Aquí hay una pareja presente. Mira, aquí hubo traición, aquí hubo mucho dolor de parte, o sea, en ti hubo mucho dolor, ¿bien? Y eso es realmente lo que tienes que perdonar. No creo, no sale como que si hubiese sido una traición de amor, aunque cada quien, recuerden que esto es una lectura general y cada quien lo lleva a su forma, ¿verdad? Pero sí tiene, esto se quiere voltear. Una vez que tú comienzas a soltar ese dolor, esa pensadera, vas a tener muchísimo más clara la mente. Y hablo que para alguna persona, algún grupo, van a conseguir a esa pareja ideal que va a querer lo mismo, van a estar, o sea, súper claro en lo que quieren y van a ir por ello. Bien, no es que, ay, que tú sabes que divarean, no, pero yo estoy haciendo un desastre aquí con esto. Mira, ay no, qué bonito, vean, aquí salió el rey de corazones, de corazones, el rey de copa y la reina de pentáculos. A mí me encanta esta combinación. Claro, lo ideal sería rey y reina de copa y rey de oro y así. Pero esta combinación es buena. Entonces, puede ser que algunos conecten con una pareja que tenga muy bien encaminada, muy bien claro qué es lo que quiere en la vida. ¿Ves? Que si quieren viajar, que quieren un proyecto, quieren familia, o sea, saben lo que quieren y van por ello. Y hay otro grupo de participantes de aquí, de los libranos, que van a conseguir esa personita que va a entender más que todo por la parte emocional. Pero lo que sí veo aquí claramente es que ese dolor que se te produjo a ti, que tienes esta hermosa, bueno, es hermosa pero lo que significa. Yo digo que es hermoso es porque después de un gran dolor hay un gran aprendizaje. Y si vemos las cosas desde un punto de vista de que, ay, qué pobrecita yo, que a mí, no, de víctima no vamos a crecer. En cambio, si vemos todas las situaciones como algo que nos impulsa a crecer, ahí la estamos botando de jonrón. Bien, vas a tener que tomar una decisión sobre tus sentimientos, pero es una oportunidad buenísima que te están dando. Bien, déjame voltear porque si no voy a seguir leyendo. Vamos a ver qué nos quieren decir aquí nuestros queridos maestros y guías a través de este hermoso oráculo. Mira, es como que
métete en la situación, dale acceso a la situación, indaga en la situación. Hay algo que pasó, que te marcó mucho y te están diciendo como que no te quedes con el dolor nada más, ¿bien? Investiga realmente, hay algo oculto. Hay algo oculto, no de mala manera, pero hay algo oculto que cuando tú lo descubras, eso te va a ayudar a liberarte. Bien, te va a ayudar a liberarte. Sí, definitivamente vas a poder como comenzar a brillar tú misma y vas a conocer realmente qué es el amor hacia ti. Tú no puedes amar a otra persona sin amarte a ti primero. Vas a poder equilibrar eso en balanza como buen librano que eres. Bien, vamos a ver aquí un consejito. Ya salieron dos. Y dice, toma tu vida y disfrútala. Estás vivo, así que toma tu vida y disfrútala. Has nacido con el derecho de ser feliz, de amar y de compartir tu amor. Lo único que importa es existir, asumir el riesgo y disfrutar de tu vida. Bien, una vez que tú estés en paz contigo mismo, no le tienes que tener ningún tipo de explicaciones al resto del mundo. Es tu vida la que vas a vivir, no es la de los demás. Entonces, dele que no viene en carro, como dice. Y aprende a preguntar. Esto le ha salido ya como a 4 signos. Es increíble. Yo creo que es porque estamos con esta onda de los planetas retrógrados, del eclipse, que la mente de nosotros nos está jugando, pero mal, y nos pone a asumir cosas que no son. Por eso es que nos dicen, aprende a preguntar. Siempre es mejor preguntar que suponer. Ten el valor de preguntar hasta que tengas las cosas tan claras como te sea posible. Cuando hayas escuchado la respuesta, no hagas más suposiciones, porque ya conoces la verdad. Una vez que tú te digas, mira, pasó esto y el otro, ajá, créele. Ya, no sigas buscando. No sigas buscando, porque si te vas a dejar llevar por tu mente como estamos ahorita, no vamos por ningún lado. Acuérdate que tú eres un signo de aire y el aire es mental. Bien. Bueno, mis amores, gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya ayudado en algo. Y recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir con otras personas también. Si te gusta este tipo de lecturas o quisieras un tipo de lectura en específico, me podrías también contactar a través de un correo electrónico que está abajo en la cajita de descripción, y también están mis otras redes como Instagram y TikTok. Bien, entonces, bueno, mis amores, recuerden, yo soy Kalahak, me llamo Marijo y estás en el canal del Sendero de la Diosa 369. Nos vemos a la próxima. Besito, bye bye. Va con amor, cuídense.